David, oye, a día de hoy, ¿tú cómo ves el oficio del periodismo? ¿Sigues viendo, porque yo sigo apreciando, ¿no? ¿Hasta qué punto las intromisiones políticas o económicas en un plan chungo están afectando a la profesión, al oficio y que también has recogido en tu obra y en tu trayectoria? El director se publicó hace casi 5 años y una de las esperanzas que yo tenía al denunciar todo lo que aparece en el libro es que eso sirviera para abrir un debate y mejorar lo que iba mal, ¿no? Eh, entonces dije, y en el director queda claro, que el periodismo en España está más corrompido incluso que la política. Y desgraciadamente, 5 años después, eso es todavía más cierto. Es decir, los medios se han polarizado más, el sesgo es todavía mayor y todas esas ataduras al poder económico y político se han reforzado. Con lo cual, aunque me sabe mal, porque esta es la profesión que me lo ha dado todo y yo creo que los dos sentimos una gran pasión por el periodismo, estamos en una situación en la que se puede decir que el periodismo español es quizá el peor del entorno en el que vivimos, Europa. Ujú. Y para que sea de lo peor o el peor en el entorno, ¿cuáles crees que son las causas? Es decir, ¿las ves en la intromisión política, en la intromisión económica, en el propio oficio, en la falta de solidaridad o en la actuación dentro de la profesión? ¿En qué? ¿O en otras cosas? ¿En qué la ves? Fíjate que cuando escribí El director, lo fácil habría sido echarle todas las culpas a los empresarios, al IBEX, a los políticos, que por supuesto presionan, intentan manipular, intentan condicionar nuestro trabajo. Pero hice una cosa que me trajo muchos problemas y es incluir en la lista de los culpables del estado del periodismo a los propios periodistas, porque nada de lo que ha ocurrido habría sido posible sin la connivencia, sin la complicidad de compañeros que a veces se venden por una tertulia, a veces se venden por una promoción en su empresa y a veces tienen una consultoría por aquí, un dinero por allá. Eso se ha ido deteriorando hasta el punto de que hay un capítulo en el libro que se llama Cosa Nostra, que denuncia directamente cómo los medios chantajean a instituciones y a empresas diciéndoles, oiga usted, si no quiere que le empecemos a arrear informativamente, nos tiene que pagar tanto dinero en publicidad, ¿no? Es decir, hay una parte del periodismo de este país que no funciona como periodismo, sino como la cosa nostra. Es decir, yo ya en su día dije, oye, estoy abierto a cualquier juez que quiera preguntarme sobre este tema Ujú. y a dar la información que yo conozco sobre cómo funcionan estas cosas. Pero por supuesto nadie se atreve a entrar en ese complicado mundo en el cual ellos saben que al final pues habría denuncias, no, la libertad de prensa y demás. O sea, yo estoy a favor de la libertad de prensa, pero es que el hecho de que uno, acogiéndose a ese derecho tan importante, esté manipulando la realidad o propagando el odio, como estamos viendo en muchos casos, o haciendo un negocio paralelo de chantaje, eso no es libertad de prensa, eso es corrupción. Ujú. Si te parece, me gustaría hablar de esto, al menos vamos a hacerlo en cuatro estratos de momento, pero uno sería el de la intromisión económica, otro la política, otro sería el propio oficio y otro los propios lectores, espectadores, oyentes que acaban demandando que les des su dosis de lo que quieren oír, no de lo que pasa, ¿no? Que me parece al menos No se cuatro van a puntos librar tampoco, importantes. no se van a librar Por eso tampoco. digo. Entonces, vamos por partes. Por ejemplo, tú fuiste director del Mundo, cuentas un relato a partir de eso, son hechos. Pero, por ejemplo, cuéntanos los llamados acuerdos, que vienen a ser por qué empresas importantes del IBEX 35, algunas de ellas, bueno, pues logran que no se cuente lo que les afecta de feo en lo que puede ocurrir, ¿no? Y no se publica. ¿Por qué? ¿Eso en qué consiste? Es curioso que cuando escribí en el director sobre los acuerdos, hubo mucha gente que se hizo como la sorprendida, ¿no? Oye, aquí se juega, ¿no? Y, y me llamó la atención porque en los corrillos de la redacción era un término que se utilizaba de una forma natural. Todo el mundo sabía que había unos acuerdos secretos, no solo con el IBEX, sino con partidos políticos, instituciones que funcionan básicamente de una manera. Es decir, yo te doy más dinero del que te corresponde por tu audiencia,
y por tu impacto mediático, y a cambio tú me haces un favor, que es cuando llega una historia complicada que no me interesa que salga, no la das. O me haces un masaje periodístico y cuando necesito que el presidente de Telefónica o del BBVA o de lo que sea salga bien en una historia, pues me lo apañáis, ¿no? Entonces, así es como ha funcionado, pero no en la época de la crisis. Es que esto empieza ya en la época de Ansón en ABC, de Pedro J., de Cebrián, de lo que yo llamo ese, bueno, trío de tenores de la prensa que tanto daño le hizo al periodismo de este país. Entonces, esos acuerdos se potencian en el momento en el que llega la crisis y los medios están, pues que prácticamente no pueden ni pagar los sueldos de los periodistas, lo están pasando muy mal y ahí el poder, yo creo que ve una oportunidad. Y dicen, joder, ahora sí que les podemos apretar porque están desesperados. Y lo que antes nos costaba mucho más, ahora lo vamos a conseguir por mucho menos. Y eso desgraciadamente es lo que ha ocurrido. Es decir, que ya no es una cuestión de venderse, sino lo barato que se venden muchos, ¿no? En nuestro oficio. Y a ti te llega una empresa del IBEX y te dice, bueno, oye, vamos a hacer una campaña de promoción, este foro que organizas te voy a dar dinero para acá. Yo cuento incluso una reunión con el presidente entonces del BVA en su despacho de la Castellana, donde el presidente de Unidad Editorial le dice, oye, no llegamos a fin de año, necesitamos cuadrar esto, podrías hacernos un favor, añadir algo al presupuesto, y el otro lo arregla. Pero claro, pretender que alguien te va a dar de repente X dinero que no te corresponde y eso lo hacen gratis, pues mira, ya sabemos todos que gratis no hay nada y evidentemente esos favores se acaban pagando con la independencia. Ujú. Desde el orden político, porque estás hablando de cómo el poder económico puede comprar un medio, total o parcialmente. Desde el orden político, ¿esto cómo funciona? Porque tú reflejas también muy bien en el libro, en el director, pues cómo se puede repartir la publicidad institucional, cómo se pueden repartir las licencias de radio o de televisión, etcétera, etcétera. Cómo funciona la intromisión del poder político que va desde este tipo de repartos hasta la presencia en tertulias, quitar y poner a periodistas, hacer listas de los convenientes, de los inconvenientes, de los que son afines a un partido u otro. ¿Cómo funciona esto, David? Bueno, eso que dicen los americanos, follow the money, ¿no? Sigue el dinero y ahí tendrás las respuestas. Muchas veces, y es verdad que hay un componente ideológico en el sesgo de la prensa, pero después hay un factor económico fundamental. Yo recuerdo cuando llegué, y lo cuento también en el director, cuando llegué a la dirección del Mundo, una de las primeras cosas que me dijeron fue, a Esperanza Aguirre no se la toca. Bueno, yo llevaba 20 años de corresponsal fuera, cubriendo guerras en Afganistán, en Cachemira, en tantos lugares. Para mí era como un shock, ¿no? Sabía que había mamoneo, pero de repente digo, ¿cómo? Y, y claro, ahí es donde me enseñan la inversión de la Comunidad de Madrid en el periódico. Y ahí empiezo a entender perfectamente cómo funciona. Pero es que eso se mantiene a día de hoy. Por ejemplo, cuando uno ve las campañas publicitarias, periodísticas a favor de Ayuso, tiene que entender los millones que reparte la Comunidad de Madrid y ver cómo ese reparto se hace en función de quién trata mejor a la presidenta y quién recibe menos, que son los más críticos. Pero no me quedaría en el Partido Popular, porque esto ocurre con todos los partidos. Quiero decir, es que el PSOE también ha utilizado la publicidad institucional para premiar y para castigar a los periodistas y a los medios. Y eso a nivel, por ejemplo, provincial o de ayuntamientos, es que está extendido en todos lados. Yo he ido a presentar el director a provincias y se han acercado periodistas que me han dicho, nosotros no podemos hacer periodismo porque nuestro medio depende de una subvención del ayuntamiento. Y yo me cruzo por la calle con el alcalde y me dice, como me vuelvas a dar una leche, te quito la subvención. Y eso supone echar a los dos, tres trabajadores que tienen empleados en un medio pequeñito, ¿no? Digamos. Entonces, sin transparencia, sin unas leyes que realmente protejan el reparto
justo de la publicidad institucional, ese otro mundo, pues también es un mundo de mamoneo y de favores. ¿Qué ocurre? Que al final juntas eh, los acuerdos con las empresas del IBEX y con el sector económico y lo que está pasando con el sector político. Y eso junto, pues lo que hace es deteriorar la independencia de los medios hasta el punto de que cada vez es más difícil encontrar a nadie que se salga de la línea. Y si te sales de la línea, Bueno, tú lo sabes igual que yo, ¿no? O sea, hoy me toca eh, preguntar a mí, puedes preguntarme, si quieres, sí, no, sí, sí, no pero escondo vamos, nada, ¿eh? no, no, quiero decir que Yo los me dos río por hemos no llorar a veces, pero bueno, hay que reír. Mi madre me dijo que no que hay que los, perder la sonrisa, y a mi madre le hago que mucho los- caso, que los dos a lo hemos Mariluz. vivido. Vamos a ver, yo jamás en mi vida me voy a situar en una posición victimista. ¿Por qué? Porque yo como corresponsal he visto cómo mataban a un compañero en Birmania a 10 metros de donde yo estaba. Y yo he visto cómo en regímenes como Corea del Norte o como China y dictaduras como esa, compañeros iban a la cárcel simplemente por contar lo que estaba pasando. Entonces yo no voy a decir, oye, aquí yo soy la gran víctima, no. Eh, pero a mí, cuando volví de esos 20 años de reportero, lo que nunca pensé es que yo tendría que defender la libertad de expresión y de prensa en un país democrático europeo. Y eso es una gran anomalía en el caso de España. Y el no situarte en una posición de víctima no quiere decir que no denuncies las cosas que están pasando. Y bueno, yo me lo tomo con mucho humor, ¿no? Porque me siguen pasando casi 5 años después de escribir El Director unos vetos ridículos, ¿no? Hace poco en Televisión Española me metí con el presidente de Telemadrid, ¿no? Un señor que también presidió Televisión Española y cobró sobresueldos del Partido Popular. Es decir, ese es el nivel de personas que ponen al frente de medios públicos. Y yo tenía una entrevista en Onda Madrid para promocionar los diarios del opio y, bueno, llamaron y cancelaron la entrevista. Y yo hay un número muy importante de medios de este país a los que sé que cuando saco un libro o cualquier cosa, pues estoy vetado, o sea, no puedo ir. Y muchos otros medios donde jamás podré trabajar. No me importa porque yo tampoco trabajaría a estas alturas para un medio que no me diera absoluta libertad. Pero dentro de lo cómico de esas censuras tan ridículas, ¿no? Porque son un poquito infantiles en cierto modo, hay una cosa más seria, ¿no? Y que afecta sobre todo a periodistas que tienen menos voz que nosotros, que tenemos cierto seguimiento y una historia detrás. Y, y a mí me preocupa mucho que esas presiones ejercidas sobre periodistas que están trabajando en precario son muy efectivas. Porque cuando tú no tienes un mercado laboral periodístico dinámico, donde si te echan de un sitio te puedes ir a otro y demás, con el paro tan brutal que hay en nuestra profesión, con los freelance cobrando miserias incluso cuando están cubriendo las guerras, que les dan 50 euros por enviar crónicas desde Ucrania o desde Palestina, em, claro, no están en condición de resistir muchas de estas presiones porque no pueden permitirse perder su puesto de trabajo. Entonces, los que tenemos el privilegio de que nos ha ido bien en esta profesión, eh, y además en mi caso, pues con los libros y demás, trabajo para medios extranjeros, o sea, nunca he tenido problemas económicos. Me siento en la obligación de denunciar esa situación y pagar esas estúpidas consecuencias que pueda suponer pues que no me lleven a promocionar el libro a un sitio. Me pasó una cosa muy graciosa también con una empresa del IBEX, ¿no? Que se propuso presentar el director en uno de sus forums y tal, y dijeron, sí, sí, no, puedes venir a presentar el libro siempre que no hables del director. Y digo, vamos a ver, o sea, es que el libro es el director, ¿no? O sea, dice, no, vente, ven para acá, ¿sabes? No sé, habla de la inmortalidad del cangrejo, lo que quieras, pero no del director, ¿no? Y es todo un poco ridículo,
pero con un trasfondo muy serio, que es cómo se coarta la libertad de prensa en este país. Ujú. Comentario sobre lo que has dicho. Evidentemente, el hecho de que haya un mal mayor no significa que haya que silenciar algún mal que sea menos malo. Es decir, por supuesto, yo me acuerdo casi cada día de mi compañero David Beriain y mi amigo de clase, etcétera, etcétera, cómo lo mataron y siempre digo que puede ser muchísimo peor, ¿no? Pero eso no quita que haya que denunciar lo que es también malo, aunque no sea tan malo. Y te honra No, no, denunciarlo y creo que es además lo que hay que hacer. Ojalá si todos fuéramos más solidarios, pienso yo, pues iría diferente. Eso por una es que parte. el silencio de la profesión ha Ujú, sido uno de los grandes problemas. Cuando se publica el director y hay esta reacción tan exagerada, tan ridícula de el sector, digamos, del establishment periodístico, que se siente ofendidísimo ¿no? Este tío ha escrito los versos satánicos del periodismo, ¿cómo se atreve a tocarnos a nosotros, ¿no? Es decir, la profesión que se dedica a criticarlo todo, políticos, empresarios, deportistas, restaurantes y tal, no puede aceptar la más mínima crítica sobre cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, al revés, yo creo que tenemos la obligación de denunciarlo con la intención de limpiar nuestra casa, porque si no, ¿qué autoridad moral vamos a tener para denunciar a los demás mientras sabemos y ocultamos que en nuestro oficio hay una grandísima corrupción, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que es una obligación, sobre todo de aquellos que estamos en posición de hacerlo, porque yo no le voy a exigir a un chaval que está cobrando 900 euros, que depende de eso para pagar un piso compartido, y que si y que de repente decir, no, oye, inmólate y denuncia lo que está pasando en tu medio, ¿no? Eso sería absurdo. Ahora, que aquellos que estamos en una posición de privilegio, que nos ha ido bien, que pagamos unas consecuencias aceptables, ¿no? Mantengamos el No, silencio, las eso es lo que no. consecuencias nunca, yo esas consecuencias nunca las consideraré aceptables. Mira tú. No, 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 no. No, es que no lo son. Por eso, No lo no. son porque tú has nombrado a David y yo he perdido amigos en guerras y he visto las consecuencias que tiene que hacer el periodismo y no me da la gana de aceptar que aquí, para que, porque, porque no quieres que te quiten de una tertulia, estés trabajando por un partido o callando cosas que sabes.